Seguimos mirando lejos, como había dicho, hemos invitado a dos personas que son columnistas, que dan conferencias, que analizan, desmenuzan. Eso es muy importante. Desmenuzan porque nunca dejan afuera un detalle que enriquece el análisis político o el análisis económico, el análisis fiscal, el análisis monetario. Por eso la invitación para tener una cuestión ecuánime de dos observadores de la realidad paraguaya, no comprometidos, tendrán obviamente su preferencia política, pero no comprometidos en ninguna militancia. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Realmente es un placer estar aquí contigo y también con César para conversar y hacer un análisis de estos 365 días del gobierno de Santiago Peña, ¿verdad? La primera pregunta te hago a vos, después vamos intercalando, ahora si César nos permite, ¿verdad? El primer año de gobierno, quiero que me analices la dimensión política. Gobernabilidad en el sentido de estabilidad, se habló mucho de que la aplanadora se instaló de nuevo, algunos hablan de que hay una intención de reavivar un proyecto autoritario, algunos hasta sostienen que hay la idea de una reforma constitucional. Digamos, hay muchos rumores, mucho ruido, pero nada en concreto. ¿Cómo analizás el primer año político de Santiago Peña? Bueno, comencemos con las elecciones del año pasado, ¿verdad? Recordemos que Santiago Peña ganó las elecciones con un 42,7% de los votos, aproximadamente 1.300.000 votos. Si sumamos solamente a Efraín Alegre y Payo Cubas, ellos hicieron 50 y un poquito más de los votos, ¿verdad? Casi 1,5 millones. Después quedó muy poquito para Euclides y para Chilaver, pero hubo más votos para la oposición que para Santiago Peña. Y él lo reconoce eso en su discurso de toma de posesión y también lo reconoció hace poco en el discurso al Congreso, de que él ganó con 1.300.000 votos y que hubo mucha gente no votó. Y que el desafío de él era ganarse la confianza de esa gente que no votó. De ese 1,5 millones que votó a otras opciones, diríamos, ¿verdad? Y yo lo que veo que en este año no ha podido avanzar en esa parte de ganar la confianza de los otros sectores, básicamente porque se ve un gobierno con muchas cabezas, por decirlo así, ¿verdad? Claramente Peña gobierna la parte más técnica del gobierno, la parte económica, básicamente, ¿verdad? Con gente de muy buen nivel, con gente de muy buen nivel que tienen claro lo que tienen que hacer en lo económico, ¿verdad? También tiene claro en el tema de las reformas que tienen que impulsar. Reformas que algunas ya se hicieron, ¿verdad? Como el caso de la creación del Ministerio de Economía, la unión de aduanas con tributación, la superintendencia de jubilaciones. Ya se hicieron varias reformas rápidamente, pero están pendientes algunas que son las más complicadas, ¿verdad? Sí. Dijiste una cosa que creo un dato importante. Dijiste que, a ver, Peña en su campaña electoral en un momento dado se notaba. No, yo voy a ganar solamente con el voto colorado. Frente opositor dividido, Paraguayo Cuba, sí. Efraín Alegre y bueno, Euclides Acevedo. Bueno, nosotros ganamos con el voto colorado y él luchó al voto colorado. Y además dijo, los colorados vamos a ocupar cargos. O sea, un discurso muy colorado-céntrico, muy... O sea, yo tengo que sumar todas las fuerzas del Partido Colorado y con eso ganamos. ¿Él sigue gobernando con esa lógica o ya está con la lógica de decir yo voy a ganarme también la confianza de los que no me votaron? ¿Hubo un esfuerzo político en gestión de lograrse ese apoyo, llamémoslo, de los que no le votaron? Bueno, por eso hay como dos discursos, ¿verdad? El discurso electoral fue, como mencionaste, él se concentró básicamente en el voto colorado, pero apenas ganó las primeras manifestaciones de él que él quería y se volvió a comprometer ahora de vuelta, un año después, en el discurso ante el Congreso, de que él tiene que ganarse el voto de la gente que no le votó. Pero lo que vemos en la práctica es que esta es una gestión donde básicamente la gestión política está a cargo del Partido Colorado. Pero se compadece, por ejemplo,
la gestión esa que vos te diciendo, yo me quiero ganar el tercer espacio. Y él siempre tuvo una actitud no ambigua, sino hasta, digamos, protectora, no sé si cómplice, pero protectora, avaladora, validadora de todo lo que sea, los nepo babies, ese tipo de cosas, digamos, que contradicen la imagen de un político que dice que tiene otro perfil, digamos. Yo pensaba, volvemos a traer al origen, ¿verdad? Él gana con el voto colorado. Pero una de las características de Santiago Peña es que él tenía mucha y muy buena vinculación con los otros sectores, sobre todo el sector social, ¿verdad? De las ONG, todo eso tenía mucha buena vinculación, ¿verdad? Y por su perfil parecía que él podía ganar ese voto, ¿verdad? No ese voto, ganar el apoyo de ese sector que no le votó en las elecciones. Pero claramente cuando comienza la gestión política, diríamos, nos damos cuenta de que el manejo básicamente de ese comando político es el que lleva el rumbo en esa parte que estás mencionando. Y ahí hay mucho clientelismo, mucha corrupción. De hecho, se le asignó a gente de ese sector político, por ejemplo, las binacionales, ¿verdad? De hecho, los sectores sociales, ¿verdad? Y ahí hay como una especie del viejo modelo. El viejo modelo, que es el modelo que yo creo que aprendió también Cartes. Cartes en su gobierno, al comienzo, él dejó de lado a ese sector, ¿verdad? Y perdió después las internas con Mario Ado Benítez. Y este gobierno se da cuenta que tiene que gobernar con ese sector. Con el viejo modelo. Con el viejo modelo. Claro. Entonces ahí te encontrás con por un lado, un presidente que parece moderno, que es moderno, que viaja a recorrer el mundo, a buscar inversiones, un equipo técnico muy solvente. Pero por otro lado vemos el avance de cosas en el sector político, desde el nombramiento, sostenerle a senadores como Erico Galeano, como Hernán Rivas, los nepo babies, todos los escándalos que aparecen por todas partes, ¿verdad? Entonces, ante eso el silencio un poco de Peña, ¿verdad? Eso le va quitando y va minando su autoridad definitivamente, ¿verdad? César, ¿cómo estamos en lo económico? ¿Cómo el país va a llegar en 2 años a tener el déficit de 1,6? El país emprendió reformas importantes, decía él, la superintendencia, que es, digamos, el primer capítulo de una reforma que es mucho más profunda. ¿Cómo estás viendo vos? Hay crecimiento económico, se logró el grado de inversión, si bien no es el definitivo ni el más alto, pero un paso hacia adelante en el sentido positivo. ¿Cómo estás viendo vos este año de gestión económica? Bueno, yo creo que la gestión económica se resume un poco en que este anticipado alcance del grado de inversión, ¿verdad? Y voy a explicar por qué. Hay que ser conscientes que en nuestro país venimos haciendo los deberes o la tarea en el manejo económico muy ordenadamente desde la época en que estuvieron ustedes en el Congreso, incluso con Duarte Frutos, Dionisio Borda, que fue un poco el padre de la transformación, digamos, de la política económica del país allá por el 2003-2004. Y hay una convicción, por lo menos entre los economistas, sea que estén en el gobierno o en instituciones públicas, sean funcionarios, o estemos en el sector privado, hay una convicción muy importante de que del rumbo, hay como una hoja de ruta en términos económicos, ¿no? Donde está que el Banco Central tiene que ser independiente y tiene que ser manejado técnicamente, donde está de que las finanzas públicas después de la situación crítica del 2002-2013, creo que incluso los políticos entendieron de que era un tema que no se podía jugar, porque caímos en default en ese momento, y hicimos las reformas y vinimos haciendo reformas continuas durante 2 décadas, ¿verdad? Nos falta mucho, pero ese peso de la historia, que lo que le agrega a Santiago Peña con su equipo económico efectivamente técnicamente muy solvente, reconocido, conocido a nivel internacional y en los organismos multilaterales, ¿verdad? La continuidad de eso y una determinación por avanzar en ciertas reformas, que había ciertas dudas en los últimos 2 gobiernos anteriores, ¿verdad?
O sea, esa determinación de que aprobamos la ley de jubilación, incluso un poco forzado, digamos, desde el punto de vista político, pero determinación de avanzar en ese sentido, creo que fue muy importante. Pero no se instaló todavía. No se instaló todavía, o sea, la implementación es otra historia. Yo me acuerdo que Dionisio aprobó muchas de las leyes, pero le costó muchísimo la implementación y tuvo que incluso salir del gobierno en la implementación. Y vino una persona mucho más consecuente, mucho más dialoguista como Ernesto Bergen para poder implementar esas leyes. ¿Viste? Son de repente por ahí perfiles distintos, digamos. Una cosa, uno necesita una fuerza determinada para aprobar algo, pero en la implementación tenés que tener una capacidad de diálogo y de hablar con mucha gente para hacerlo bien, ¿verdad? O sea, yo no separo la gestión de Ernesto Bergen de la gestión de Dionisio Borda en ese momento, que era muy importante, ¿verdad? Las dos cosas son importantes. Alberto dice luego que la implementación es mucho más importante que la idea incluso que uno tiene, ¿verdad? Y creo que tiene razón, de hecho, ¿verdad? Falta la implementación, pero la determinación de avanzar en las reformas lo mostró Santiago Peña, ¿verdad? Y por más de que por ahí... ¿Marito paró eso? Marito paró bastante. Él presentó leyes, ¿verdad? Y muchos proyectos de leyes, pero no hizo la gestión política para aprobar esas leyes. Son dos cosas distintas. Todas las leyes estaban listas. O sea, este gobierno... Hay una agenda. Claro, o sea, Carlos Fernández, el ministro de Economía, él lo único que le agrega ahí es la creación del Ministerio de Economía, pero el resto de los proyectos de leyes ya estaban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, algunas pequeñas modificaciones y gestión política, lograr que ese equipo político, el comando que menciona Alberto, apoye la aprobación de esas leyes, que no son las reformas más importantes todavía, pero la señal es muy importante. Después de haber estado parado bastante tiempo, de repente hubo como un movimiento en ese sentido importante y con determinación del presidente y del equipo económico al respecto, ¿verdad? Y en la parte fiscal, en las finanzas públicas, que es lo otro que venía complicado, ¿verdad? Que el gobierno que la pandemia nos golpeó mucho, lo enfrentamos con muchísima solvencia, mucho más que todos los países de la región. Nosotros manejamos la pandemia económicamente muy bien, ¿eh? Pero la salida de la pandemia nos costó un poco porque ya entramos justo en la etapa electoral. Entonces, el gobierno de Mario Abdo se compromete a un proceso de convergencia para la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal de vuelta que debería de haber sido ya este 2024. Lo cumple al principio, pero al entrar en el periodo electoral se frena y de repente aparecen gastos que no estaban registrados para que el déficit sea más bajo y qué sé yo, que se transparentó todo al asumir el gobierno de Santiago Peña, ¿verdad? Que hubo muchas discusiones, ida y vuelta, qué sé yo, nuestra interna pequeña, sí, digamos, ¿verdad? Yo no paso muy por encima de eso. Los proveedores. Pero finalmente se reconocieron esas deudas, ¿verdad? Se incorporaron en el presupuesto, se consiguió la plata para poder pagar todo y se pagó el 100% de las deudas a marzo de este año. O sea, se cumplió con todo eso y además hay un componente de suerte importante también ahí de que el gobierno de Milei, al eliminar la diferencia cambiaria, ya que nos creaba problemas de informalidad en la frontera y afectaba las recaudaciones fiscales, ¿verdad? De repente cambia la política y justo enero, febrero, todo el primer semestre de este año la recaudación salta sustancialmente. Se suspendió el contrabando. Claro. Disminuyó. Por lo menos cayó, no sé, 80%. Disminuyó sustancialmente. Por lo menos el combustible que uno veía por todos lados, de repente, ahora aparece de vuelta, pero ya por febrero, marzo, abril no había nada. Pero eso es recaudación directa porque el combustible se consume igual. Solo que ahora hay que traer por el lado formal y hay que pagar el impuesto selectivo y es una recaudación importante, ¿verdad? Entonces, uno muestra además que los números fiscales de este semestre son muy positivos. O sea, te pregunto, ¿se recauda más también porque la economía retomó su También, curso? también, por supuesto, porque venimos de 2022, que caímos, hubo una recesión muy fuerte, 2023 se recuperó, pero la recuperación se completa este año, el 2024. Entonces, esas cosas ayudan, pero también ayuda en algo la unificación de aduanas y tributación que permite un control integrado mucho más fuerte a los contribuyentes. Nosotros venimos planteando esto desde 2007, 2008, por lo menos, que había que integrar esas dos cosas, que se logró ahora. Digo nosotros, porque en el sector privado nosotros sabemos que ese era un tema importante. Ahora hay que integrar IPS incluso, hay que integrar todos los esquemas de recaudación para que efectivamente el control sea más efectivo y el cumplimiento sea más alto, ¿eh? Lo que pasa es que uno no puede decir que en 6 meses eso ya, porque en realidad la integración fue más formal, pero en la parte real eso va a requerirse durante 5 años para que la implementación sea efectiva. Entonces uno no puede decir, la recaudación mejoró solo porque se creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿verdad? Creo que eso por lo menos es un exceso. Sí impactó positivamente, creo que sí impactó,
Pero además le ayudó mucho que la economía se recuperó, que el contrabando cayó sustancialmente y la recaudación aumentó 22-23% este año, ¿verdad? Y eso casi que si el ministro de Economía o el presidente Santiago Peña quisiera lograr el déficit del 1,5% del PIB, este año lo puede lograr por esta recaudación que está viniendo y además que tiene un control efectivo de los gastos bastante efectivo también, ¿verdad? ¿Te parece que se llega en el 2026 al 1,5 como establece la ley o es una ilusión? No, yo creo que sí se puede. ¿Se puede? Sí, se puede, sí. ¿Se puede? Con esta gestión de recaudación. Con más recaudación. Con más recaudación. Principalmente y además con reducción, con ajuste en la inversión pública a los niveles que sean sostenibles, ¿verdad? Y aquí esto no le gusta mucho a mis amigos constructores, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo estaba muy conforme con la inversión que habíamos hecho 2019, 2020, 2021, 2022, ¿verdad? Y yo siempre hubo mucha infraestructura. Claro, pero era transitorio, no, era un nivel permanente. Nosotros hicimos eso porque necesitábamos contrapesar una economía muy golpeada por la sequía, por la pandemia y metimos gasto público en infraestructura para tratar de contrapesar. Eso tiene que retraer hacia niveles sostenibles a mediano plazo. Y eso es lo que está ocurriendo. Obviamente cae la inversión pública, eso es lo que uno ve en la práctica, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que hacer. O sea, yo no le puedo criticar a Carlos Fernández porque haga eso, porque si yo estuviera ahí, por ahí yo sería más duro que él. O sea, porque yo creo que uno tiene que priorizar el largo plazo para que efectivamente la economía pueda funcionar bien, reequilibrar la situación para que puedas enfrentar la próxima situación difícil que tenga con solvencia, porque uno siempre tiene que esperar que va a venir algo malo de vuelta en el futuro, ¿verdad? Ahora, yendo un poco a lo político, no, Alberto, bueno, no vemos un presidente político en principio, vemos un presidente más con un perfil tecnócrata, vemos que el poder fue expropiado del Palacio López a la Junta de Gobierno, los aspectos políticos. Ahora bien, ¿eso es sostenible a largo plazo? ¿Es un modelo de gobernabilidad? Por ahí es sostenible, ¿verdad? Y es positivo, te pregunto. Ese modelo de gobernanza. En Colombia fue Iván Duque Uribe, en Brasil Lula Dilma, en Argentina Alberto Cristina, históricamente el Cámpora Perón. O sea, esos modelos son sostenibles porque nos quedan 4 años todavía y son beneficiosos, fructíferos, usufructúan todo el caudal político para poder, digamos, hacer un proyecto transformador, o es solamente una suerte de mantener las cosas en equilibrio? Yo creo que puede ser sostenible, y de hecho lo que mencionaste, todos esos casos fueron relativamente sostenibles por un tiempo, ¿verdad? Ahora no es conveniente definitivamente, ¿verdad? Porque eso rompe justamente el tema institucional. Una de las cosas que es fundamental es el tema institucional. ¿Qué significa lo institucional? Significa respetar reglas, por un lado, y que funcionen las organizaciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, funcionen dentro de esas reglas, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas que está ocurriendo mucho en América Latina, ocurrió antes también, ¿verdad? Pero últimamente ocurrió mucho, ¿verdad? Con el tema mencionaste Lula y Dilma, el caso de Cristina, que ella se lanza como vicepresidente y pone un presidente. Y terminaron mal. Y terminaron mal, ¿verdad? Terminan mal pero no es conveniente, claramente no es conveniente, pero puede sostenerse un buen tiempo inclusive, ¿verdad? Yo creo que una de las tensiones que va a haber en estos próximos años es justamente esta separación, y lo dice también Santiago Peña en su discurso ahora en el Congreso, ¿verdad? Que la parte técnica, puramente técnica, mirando estadísticas, sin conocer la parte política, y viceversa, la parte política haciendo lo que es conveniente sin ver lo técnico y lo que es sostenible económicamente sobre todo, no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Entonces, esta separación puede llevar a eso, a que cada uno actúe por su lado. Y eso se puede complicar mucho con esta agenda de reforma que tiene el gobierno de Peña. Él se define, por un lado, primer punto dijo en su yo quiero ser presidente de todos los paraguayos, cosa que hasta ahora ha tenido sus limitaciones, sigue siendo presidente principalmente apoyado en el partido, ¿verdad? Y por otro lado, él dice también que quiere ser un gobierno de las reformas pendientes. Y bueno, las reformas pendientes son las que vienen ahora,
que son las más difíciles, ¿verdad? Quiero entrar con eso. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Así como van las cosas, el elector del Delfín de Peña, ¿quién lo va a suceder a Santiago Peña? Digamos, en términos de candidaturas, vamos a hablar de la oposición, va a ser Horacio Cartes, entonces el que resuelve. Se va a resolver en Honor Colorado. Se va a resolver ahí, seguro. Ahí se resuelve, ¿verdad? Sí, No sí. Porque viste que en México es una prerrogativa del presidente elegir quién va a ser mi sucesor. Sí. Aquí va a ser el partido, digamos, el que va a decidir con el liderazgo de Horacio Cartes quién va a ser el Delfín sucesor en la candidatura de Santiago Peña. ¿Vos lo ves así? Así como se ven las cosas, yo creo que va a ser muy difícil que no sea el Partido Colorado el que conduzca este proceso hasta la próxima elección. Va a ser dentro del partido. Y dentro del partido claramente va a ser este movimiento no Colorado el que va a definir un poco quién va a ser el sucesor, ¿verdad? Ahora, eso que puede no gustarnos a lo que creemos en un esquema institucional más puro, diríamos, puede ser que le dé gobernabilidad. Claro. Pues tal vez una de las cosas, y sobre todo en lo económico, que es lo que importa para el grado de inversión, el hecho que esté manejando, básicamente tenga mayoría en las dos cámaras del Congreso, asegura de que no va a haber un Congreso como hubo en el pasado, sí, con Nicanor, con Borda, con varios, con Marito, que desde el Congreso se originó la inestabilidad, ¿verdad? Entonces, al tener el control de ambas cámaras, vos tenés asegurado que esto que mencionó Carlos Fernández, ¿verdad?, que quiere converger el déficit para el año que viene, va a cumplir porque tiene mayoría en ambas cámaras para cumplirlo, ¿verdad? Ahora, César, el gobierno se ha preocupado en estabilizar, o sea, en corregir, en ajustar, en lograr una estabilidad macroeconómica, digamos, persistente. La idea es la siguiente: estabilidad pero sin cambio de modelo, en el sentido, estamos viendo ahora un decreto que es para favorecer el monopolio, por ejemplo, de Petropar. Uh-huh. Tenemos el Estado empresario todavía, en INC, compitiendo con dos empresas y es deficitario. Tenemos, no sé, te digo, Cañas Paraguayas y otras empresas. Ese cambio de modelo, llamémosle este Estado interventor, no regulador. O sea, nos vamos a dar el salto cuantitativo de suprimir o superar el Estado interventor al Estado regulador. Vos en estos 5 años no ves esa posibilidad. Por las señales. Yo creo que Santiago Peña estaría de acuerdo con nosotros, ¿no? Por las señales que han dado en este primer año, no veo yo que haya cambios muy sustanciales ahí, por lo menos en el manejo de las empresas públicas. Es como que, o sea, yo soy crítico y me parece un error la intervención excesiva que han hecho en el sector combustible, pero que ya viene de los años anteriores. Pero eso también, no es para controlar la inflación. O sea, mantener... No, no es una herramienta para... ¿no? Es en el corto plazo, pero finalmente vos no vas a poder sostener el precio del combustible por debajo de los costos por mucho tiempo, porque las pérdidas crecen. Pero hoy, para terminar el año, si bajé la inflación... Sí, en lo coyuntural, pero, está bien. Lo han hecho, te sirve en lo coyuntural, pero ¿qué pasa si es que las tendencias no cambian? Igual en algún momento tengan que ajustar los precios. Tuvieron que aumentar el precio de la nafta en las últimas semanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no podían sostener más porque los costos internacionales siguieron subiendo, ¿verdad? Entonces, lo pueden hacer en el corto plazo, pero la señal que dan con un intervencionismo de este tipo es muy mala. Hay ese sector está dominado por el sector privado, entonces vos estás metiendo un ruido permanente en un lugar donde hay un sector privado muy grande. Y esto yo lo he hablado con ellos, lo he hablado con el propio ministro de Economía unos meses después de asumir, ¿verdad? Que una de las cosas que deberían ellos ordenar es de evitar o eliminar la intervención excesiva que estaban haciendo en la fijación de precios, que por lo menos se fijen los precios en términos de los costos, ¿verdad? Pero de repente aparece un decreto donde está fijando precios de una manera más o menos razonable, pero está interviniendo por el lado del mercado, ¿verdad? Me parece que es un error, ¿verdad? Ahora, nunca, o sea, la estabilidad y el manejo prudente de las finanzas públicas, de la macroeconomía predecible y ordenada, es obviamente una condición necesaria para todos, porque sin eso está el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Argentina, o sea, sin eso no hay nada. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Obviamente que hay otras cosas que son necesarias todavía seguir avanzando para que este grado de inversión, que es un paso muy importante, ¿verdad?, que se pueda ya materializando en más inversión y más crecimiento en los próximos años. Esto no es
la llave mágica que de repente que cambia de uno a se va haciendo. No es así, ¿verdad? Es una ventana de oportunidades muy importante, pero todavía nos faltan a nosotros cosas importantes para poder materializar todo eso, ¿verdad? Estamos con Alberto Acosta Garbarino, Dende, después vamos a hablar un poco de ONG, voy a preguntarle si Dende es una ONG. Volvemos enseguida con César y Alberto Acosta. Bueno, seguimos en este interesante conversatorio. Decimos una cosa, hubo polémica, pero se aprobó así, digamos, con la aplanadora o con la mayoría. A mí mucha gente me preocupa que se crea que el proceso legislativo persigue una sola verdad, ¿verdad? O sea, yo legislo y mi mayoría me dice yo tengo la verdad. Cuando en un proceso legislativo yo creo que partir va a ser una suerte de relativismo axiológico. Hay muchas verdades dentro del Parlamento. Claro que nuestro debate parlamentario está muy empobrecido, ¿verdad? Chaqueñito, el ejemplo que sella la calidad del debate parlamentario. Pero te quiero hacer una pregunta. La ley de la ONG fue resistida. Algunos consideran que es una invasión a la sociedad civil, que forma parte de una visión vertical y autoritaria del poder, que forma parte de un plan escalonado, digamos. Primero la sacamos a Katia, después hacemos la ley de ONG, después el copamiento. Te estoy diciendo lo que dice la gente. Yo quiero saber si Dende es una ONG. ¿Cómo ve esto? Ese, digamos, lo que se denuncia como una invasión, un avance, y contrarrestado, digamos, no hay como contraseña, no existe como contraseña, una oposición que esté, digamos, agitando las aguas, que esté tratando de frenar lo que se denuncia. Bueno, Dende es una ONG, una empresa, una organización sin fines de lucro. La figura jurídica es esa, ¿verdad? Es una. ¿Usted recibe plata del extranjero? No, ni del extranjero ni del Estado, ¿verdad? Pero reciben de particulares. De particulares por las actividades que hace Dende, principalmente. O sea, igual van a tener que los rendir cursos cuenta de capacitación que hace, le genera los ingresos con el cual se sostiene la organización. La opinión nuestra, básicamente, y la mía en particular, porque acá tenemos opiniones, pueden haber opiniones diferentes, ¿verdad? Es que este proyecto, esta forma que se avanzó y de la forma que se redactó, tiene claramente vicios constitucionales, o sea, viola principios constitucionales, ¿verdad? Y va a terminar siendo seguramente agujereada después, si es que sale, por una avalancha de acciones de inconstitucionalidad de la gente afectada. ¿Por qué tiene vicios, verdad? Porque básicamente, por un lado, está exigiendo cosas. Ya hablamos recién justamente del tema privado, ¿verdad? Esto incluye fondos públicos y fondos privados, ¿verdad? En los fondos públicos estamos totalmente de acuerdo que tiene que haber auditoría, transparencia. Nadie puede quejarse. Nadie puede quejarse, claro. Si hay fondos públicos, ¿verdad? Ahora, si viene alguien y provee los fondos privados a una organización privada, ¿verdad? Para una tarea privada, lógicamente no tiene por qué meterse el Estado, ¿verdad? Esto te demuestra que revela una vocación autoritaria de control del Estado a la sociedad civil, ¿o es fantasía? Aparentemente sí, y aparentemente, y esto vos que fuiste legislador sabés a lo mejor más que yo, muchos me dicen que la actual constitución nuestra, hay algunos artículos que tienen nombre y apellido. Esto fue contra fulano, esto fue para evitar que mengano. Bueno, muchos dicen que esta ley también tiene algunos nombres y apellidos, ¿verdad? Este proyecto de ley. Contra algunas organizaciones que parece que han incomodado al gobierno, ¿verdad? Entonces, eso es muy malo, ¿verdad? Eso es muy malo. ¿Eso es una mala manera de legislar o es una manera autoritaria de legislar? Y ambas cosas. Yo creo que es una mala manera de legislar porque por un hecho puntual con alguna... Y por otro lado, es una mala manera y demuestra una vocación autoritaria claramente, ¿verdad? Entonces, esta ley tiene, como te decía, vicios de que es inconstitucional y realmente exige cosas que no tienen sentido, inclusive, que son de imposible cumplimiento. Te voy a usar esa palabra. Si mañana se aprueba esta ley, porque lo que pasa es que cuando hablamos de ONG, estamos hablando de miles de organizaciones. Entiendo, pero no quiero entrar a la ley, quiero entrar a la parte política. Sí. ¿Y cómo ves esta aprobación de la ley
y una oposición tan raquítica? Y bueno, es lo que pasa, pasó todo el año, ¿verdad? Todo este año fue la constante. Entonces, eso impulsan, lo que impulsen tiene mayoría para aprobar. O sea, es negativa que la oposición esté tan claro raquítica. Claro que es. Y cuando digo oposición, no me refiero solamente a los partidos de oposición, también sectores dentro del mismo coloradismo que también pueden, y están hoy cooptados, diríamos, prácticamente, ¿verdad? Entonces, no hay, te pregunto, desde tu punto de vista, una disidencia colorada que late, hoy todavía en silencio, pero que se prepara para latir, para rugir en un futuro inmediato. O sea, hoy es la unidad monolítica, pero ¿está pegada con saliva o es algo coherente? En el tema de la ONG, a mí me tocó hablar con varios colorados, de gente muy preparada, y están en contra de esta ley, ¿verdad? Pero votaron a favor. Y votaron a favor, o algunos no están en el legislativo, pero son gente influyente y están preocupados con eso, ¿verdad? Vamos a ver si se modifica o no ahora en diputado. Creo que hay alguna... Si se quita algunas cosas, esto puede ser bastante viable. La pregunta es la siguiente. La unidad, o sea, la oposición está dividida, el tercer espacio está atomizado, el Partido Liberal está sin fuerza. Sí. La pregunta que te quiero hacer, la disidencia colorada, porque existe, yo creo que existe eso. Sí. La unidad colorada, o sea, desde tu punto de vista está pegada con saliva. No es una cosa, digamos, que va a durar de aquí a los 5 años. Se va a comenzar a sentir esa división a partir de que empiezan las elecciones, las primeras elecciones, las municipales. Se va a ir sintiendo, hay un descontento. Hay un descontento en ciertos sectores, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué termina eso, ¿verdad? Porque también, por otro lado, la fuerza que tiene el movimiento es muy grande, ¿verdad? Entonces, hay que ver si esto crece o no crece, no sé. Pero de que va a haber más ruido, evidentemente, a partir del la segunda etapa del periodo presidencial, como siempre hubo. Siempre se dividió en 2 años tranquilos, relativamente tranquilos, y los siguientes años son complicados porque entra eso que mencionó César, todo el tema electoral, ¿verdad? César, la caja fiscal, ese es el dolor de cabeza de cualquier gobierno, y creo que quien fuera electo próximo presidente de la República rogaría: resolveme por favor la caja fiscal, encaminámela, poneme en un andarivel para que a través del tiempo, con un conjunto de reformas, eso se vuelva sostenible. Porque eso, suelo leer tus artículos con respecto al tema, permanentemente estás denunciando que cada vez se usa más dinero del contribuyente, que no se va a beneficiar de la jubilación, dinero del que trabaja en una empresa privada, tiene que financiar la jubilación del empleado público, y hay muchos que ni siquiera tienen IPS, que sencillamente no están en el Seguro Social, pero con sus impuestos, IVA, lo que sea, tienen que financiar ese déficit. Siempre te leo con mucha preocupación. Se hizo esa instancia reguladora, pero acá hay que entrar a las cajas y ver los números. ¿Qué hago yo? ¿Mantengo los años de jubilación? ¿Bajo los años de jubilación? ¿Quién aporta más? ¿Quién aporta menos? ¿El Estado paga una parte para equilibrar? ¿Cómo vamos a resolver? Ese es un problema, y que si no se resuelve en estos 4 años que vienen, en los próximos 9 años va a ser mucho más complicado. Sí, es un... Y te pregunto, creo que amenaza con la estabilidad macroeconómica, o con fiscal por lo menos, con el equilibrio fiscal. Es el riesgo fiscal más importante que enfrenta el país, a pesar de todas las reformas que hemos hecho, ¿verdad? La propia calificadora que nos dio el grado de inversión resalta eso, viene resaltando hace tiempo, y es una bomba que le explota al próximo gobierno, porque hay ciertas reservas que tiene todavía la caja fiscal que va usando en estos años, pero según la última proyección que hizo el Ministerio de Economía, que le presentó un estado de situación a los diputados hace unos días atrás, dice que en el 2028 el déficit salta a más del 1% del PIB, o sea, alrededor de unos $500 millones. Que el contribuyente... Que el contribuyente eso hay que poner con recursos tributarios, ¿verdad? Va a tener que subir los impuestos en ese momento, claro. Va a tener que subir los impuestos para poder pagar eso después, para ser concreto. Va a tener que subir el IVA o el impuesto a la renta para poder pagar $500 millones, que hoy son 140 por año. Los 140 que ya estamos poniendo hoy, con los impuestos que pagamos hoy, se nos van a 500 millones en el 2028, que vamos a tener que subir los impuestos para poder pagar. O sea, a mí me parece
es luego ya de privilegio desde todo punto de vista. Esto es más privilegio todavía que el común de la gente va a tener que estar pagando para poder solventar a funcionarios públicos por el resto de su vida. De policía, jueces, parlamentarios, todo. Maestros, todo. Ahí hay una discrepancia enorme. Los privilegios son distintos. Los funcionarios administrativos son los que tienen las reglas más estrictas y se jubilan más tarde, ¿verdad? No recuerdo si es 60 o 62 años, ¿verdad? Pero el resto se jubila a los 50, los maestros a los 47, qué sé yo, ¿verdad? Los jueces se están jubilando masivamente porque hay una acordada reciente de la Corte que de repente interpretó ciertas cosas de una manera y ahora se jubilan con 25 años de aporte también, igual que los maestros, ¿verdad? Entonces, es una bomba de tiempo que además es un privilegio que es terrible para un país como el nuestro. O sea, donde hoy vi que aprobaron en el Senado un proyecto de ley que facilita para que las personas que no han aportado nunca a una caja de jubilación se puedan jubilar con la jubilación mínima, la pensión mínima esta para la tercera edad, que creo que son 600.000 guaraníes por mes. Ahí el 80% va a estar ahí y hay un 5% que son los funcionarios públicos que van a estar allá arriba. Los que no pusieron pueden jubilarse también. Dentro del esquema de la pensión mínima, que hoy tenés que hacer un censo y justificar que no tenés otros ingresos, qué sé yo. Ahora va a ser de entrada medio automática, ¿verdad? Con ciertas limitaciones, pero que el 80% de las personas más de 65 años va a estar bajo esa jubilación. Y un 5% van a ser los funcionarios, exfuncionarios públicos que se van a tener jubilaciones de privilegio. No se puede sostener un país de esa manera, Carlos. Hay que, no solamente por la parte fiscal, que ya es de por sí terrible, ¿verdad? Que el déficit va a 500 millones de dólares, ¿verdad? Sino también por la justicia, ¿verdad? Por la equidad. Uno puede tener tanta diferencia de ese tipo. O sea, entre un sector público y el sector privado. El que labura, que paga sus impuestos va a poder cubrir el otro. Y también dentro del público también hay diferencia otras veces. Dentro del público también, ¿verdad? ¿Se va a animar el gobierno de Peña a hacer esto? Lo que yo escuché que dijo el porque ministro, toca mi referencia al ministro de Economía. Su caudal electoral toca la ANR. Sí, mi referencia al ministro de Economía, que él dijo que él va a exponer toda la información y todos los datos, como ya lo hizo en la Cámara de Diputados hace unas semanas atrás, a toda la sociedad para que se debata adecuadamente esto, porque este es un riesgo fiscal enorme desde el punto de vista del Ministerio de Economía. Nosotros le agregamos que además es un sistema de privilegio que no se puede sostener, ¿no? O sea, eso es importante. No sé, ¿eso qué implica? O sea, que no sé si va a impulsar un proyecto de ley concreto y van a aprobar utilizando su mayoría, que es lo que yo esperaría, ¿verdad? Está bien, si tenés una preocupación de este tipo y le explicás bien a todo el mundo, la gente está convencida, pues impulsar el proyecto de ley para aprobarlo. Lo que pasa es que ahí justamente... Quiero cambiar otro tema ahora, porque quiero ir por lo político, es muy importante también para mí. ¿Vos descartás la posibilidad, es viable o no, una reforma constitucional? No creo que se quiera hacer como la traumática, la última, que hasta tuvo costo humano. La idea, el proyecto, decir, hacer una reforma constitucional, ¿a Peña le convendría eso? ¿Al gobierno le convendría? Para incorporar la reelección presidencial sería el propósito, no tanto supuestamente los rumores. Estoy hablando de rumores. Los rumores para que Cartes pueda volver a candidatarse en el próximo periodo. No sé qué puede pasar, pero claramente estamos en contra de que en este momento, en esta circunstancia, con este sector político que hoy está, diríamos, en el Congreso principalmente, llamemos a una constituyente para reformar la Constitución. No se dan ninguna de las condiciones, diríamos, para que eso pueda ocurrir. No hay un espíritu constituyente, no hay una, como si hubo donde vos estuviste en el 92, donde salíamos de una dictadura, todos estábamos de acuerdo en que teníamos que cambiar eso, que nunca más vuelva esa dictadura, y había ese espíritu, ¿verdad? Hoy no hay ningún espíritu, hoy lo que puede haber es intereses particulares de un punto o de otro punto. Lo que pasa es que una vez que vos sabés mejor que yo, llamás a una constituyente, esta es soberana y puede cambiar todo. Y correr ese riesgo, yo por lo menos con la gente con la cual hablé, de todos los sectores y de todos los niveles, hoy todo el mundo te dice, sería una locura hacerlo, ¿verdad? Políticamente hablando, ¿cómo se ve de mover Santiago Peña y la política exterior paraguaya entre Lula, Milei
y en el norte Trump o los demócratas. ¿Cómo se debe mover Milei? Especialmente que estamos hablando, Lula está cobrando un protagonismo importante a nivel internacional y Milei tiene un protagonismo, una espectacularidad. Es un actor de cine, parece, que están todos los... ¿Cómo se mueve Santiago Peña entre dos figuras de peso, entre dos países que son mayores que los nuestros? Bueno, aquí yo voy a usar una frase que le escuché decir a Sergio Abreu. Sergio Abreu fue un senador uruguayo, es un senador uruguayo. Es canciller. Es canciller. Y Abreu decía, los chicos tenemos que saber jugar de chico, ¿verdad? Yo creo que esa es una frase que creo que Uruguay lo maneja bastante bien, ¿verdad? Hay que saber jugar de chico y no meternos en peleas, como se dice, de perro grande, ¿verdad? Lamentablemente, todo lo que pasa en la región, y hablemos del Mercosur concretamente, siempre estuvo movido por los vaivenes de la relación entre Brasil y Argentina. Recordemos que en la década del 80 ambos países salían de la dictadura, ambos querían fortalecer la democracia. Ahí se hace el acuerdo Alfonsín-Sarney, ¿verdad? Que fue el embrión que dio origen después al Mercosur. Cuando llega la década del 90 había en la región, estaba Collor de Mello, estaba Menem, y venía todo ese viento, había caído el muro de Berlín, y lo que vos mencionaste un poquito, el tema de Fukuyama, el fin de la historia, el modelo era democracia y libre mercado. Entonces, eso también ahí permitió que se haga el Mercosur, permitió que el enfoque sea una visión economicista del Mercosur. Integrar los mercados, mirar un poco el modelo de la Unión Europea, era un Mercosur económico, básicamente. Y eso fue así hasta que ocurrió en el 98 la crisis en Brasil. Brasil demostró que es casi el 80% del Mercosur, actuó por su cuenta y ahí se fue al tacho, diríamos, todo ese intento que había de alinear las políticas macroeconómicas, ¿verdad? Ahí cada uno fue por su cuenta. Claro. Y vinieron los presidentes más de izquierda, vino Lula, vino Kirchner, ¿verdad? Y lo que tuvimos desde el 2000 en adelante hasta prácticamente 2015, un Mercosur básicamente social, ¿verdad? Y político. Uno leía las actas del Mercosur y se hablaba de los temas del imperialismo, de temas, se dejó de lado el Mercosur económico. Correcto. Entonces, hasta que volvió Macri con Bolsonaro, hubo cierta afinidad, pero en los últimos... al Mercosur económico. En los últimos años, con Bolsonaro en Brasil, con Fernández en Argentina, y ahora al revés, con Lula allá y con Milei, ni se hablan los presidentes, no se han juntado todavía. Entonces, realmente la expectativa es, y ambos están comenzando su periodo. Tenemos 4 años de Lula, 4 años de Milei, entonces esa va a ser la tónica. Y Paraguay va a tener que moverse un poco con la política famosa pendular, buscando... me preocupa un poquito, sí, si bien se consiguieron algunas cosas, pero hoy a la Argentina concretamente, esta crisis de la hidrovía, que hubo una reacción muy fuerte de Paraguay. Cuando comenzó el periodo, ya que estamos evaluando el periodo de Peña, los primeros meses de la gestión de Peña eran bombas que explotaron en política exterior, con Argentina y con Brasil, básicamente, ¿verdad? Explotó el tema de la hidrovía, hubo una reacción paraguaya de suspender la venta de energía de Yacyretá, ¿verdad? Eso generó un malestar enorme en Argentina. Por suerte perdió Massa las elecciones, porque si Massa llegaba a ganar, íbamos a tener 4 o 5 años de una tensión con Argentina muy grande, ¿verdad? Entonces... O sea, actitudes medio lopistas, pero que después se retrocedió en todo. Después se retrocedió, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que... Vuelvo a usar la palabra de Abreu, hay que saber jugar de chico, hay que ser muy inteligente, hay que saber moverse, tenemos que tener, yo siempre repito, tenemos que conocer muy bien cómo funciona la política en Brasil y en Argentina, tener un fuerte lobby en el caso de Brasil, en Brasilia, en San Paulo, Paraná, Mato Grosso, claro, que defiendan los intereses de Paraguay, ¿verdad? Hay que saber moverse, hay que saber jugar de chico, diríamos, ¿verdad? César, la negociación de Itaipú, 2 preguntas, te pido que sea por el tiempo nomás. Tu evaluación de la negociación de Itaipú, y después te quiero hacer otra pregunta. ¿Hasta cuánto es posible mantener 10 con el incremento de las demandas sociales? Bueno, lo de Itaipú, creo que es una de cal y una de arena, digamos, ¿verdad? Hablamos de eso en algún programa tuyo anterior. Ha sido positivo el poder aumentar la tarifa por 3 años y que eso genere un flujo de recursos
adicionales importantes, 600, 650 millones de dólares más por 3 años para un Estado y un gobierno que está muy carente de recursos, que está haciendo ajustes por todos lados. Eso le da como una inyección importante que, en la medida en que sea bien administrada, yo hubiera esperado que ese dinero vaya por el presupuesto. Eso es algo que nosotros habíamos planteado. Como lo hice yo cuando era director general. Exactamente. Lastimosamente lo están manejando de vuelta de manera directa en Itaipú, ¿verdad? Bueno, ellos asumirán la responsabilidad por eso, pero yo hubiera esperado que vaya por el presupuesto. Pero un hecho positivo. Ahora lo que nos preocupa un poco es de que finalmente como que eso delineó ya una base para la negociación del futuro anexo C, donde iríamos a costo y respetarlo. Pues no poder decir, ahora respeto porque me conviene, pues yo cambio de vuelta mi posición. Y ya se negoció el anexo C, porque la eso dice... Estaba por agregar, Carlos, que yo creo que en la práctica esto va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Este acuerdo va a durar, porque el anexo C, vos sabés tanto como yo, como César, que esto tiene que pasar por el Congreso brasilero, y eso va a llevar mucho tiempo. Pero la misma resolución dice, estas disposiciones deben incorporarse o integrar o deben estar contenidas en la negociación del anexo. Pero una pregunta nomás que te quiero hacer. 2 preguntas económicas. Rápido te pido, por favor. 10 ¿hasta cuándo con el aumento y el incremento de las demandas sociales? Y también te quiero hacer una pregunta. El dólar, ¿cómo va a estar este año? No, 10 yo creo que aguanta hasta este gobierno. Y en este gobierno tenemos que hacer estas reformas pendientes para que efectivamente, si vamos a tocar los impuestos más adelante, porque hay que atender las demandas sociales. Yo creo que no se puede sostener el nivel de salud que estamos teniendo, no se puede sostener la calidad de la educación que estamos teniendo. Esas cosas requieren inversiones adicionales que con 10 en ningún país del mundo se puede lograr, y menos nosotros, digamos. Entonces hay que ser conscientes de eso. El problema es de que vos no le podés plantear a los contribuyentes cambiar esas reglas, y es que todo, hay Nepo Baby, hay no sé qué, operadores políticos, la forma en que se nombra a los funcionarios, la forma en que le contrato, cada gobierno que entra mete, no sé, 10.000, 20.000, o sea, no se puede en ese régimen plantear, no hay autoridad moral para hacerlo. Entonces, si el gobierno de Santiago Peña es responsable y él sabe esto, o sea, él sabe que esto no es sostenible, ¿verdad? Pero tiene que hacer estas reformas base para que haya autoridad suficiente para discutir en su momento lo que haya que discutir. Porque lo que se discuta no va a poder ser general. Lo que se discuta va a ser, vamos a aportar más esto, pero se va a ir acá. No, vamos a aportar esto y no, vamos a aportar esto, se va a ir acá. Después el dólar tiene estamos en una coyuntura de presión alcista, porque este año en particular los precios de la soja han caído, los ingresos de divisas fueron menores, entonces eso generó un cierto déficit en el mercado de divisas, eso presiona al alza. Y después la estructura de tasas de interés de la Reserva Federal versus la que tenemos nosotros, versus la que tiene Brasil, versus la que tiene prácticamente todo el mundo emergente, que le fortaleció al dólar, y nuestras monedas tienen una presión de debilitamiento por eso, porque es muy, bueno, pues, o sea, invierto en guaraní o invierto en dólares, ¿verdad? Si las tasas son muy parecidas, yo invierto en dólares. Así actúa el inversionista, ¿verdad? Porque el dólar tiene una mayor credibilidad que lo que tiene el guaraní. Es la realidad eso, ¿verdad? Entonces pero eso yo creo que va a durar en la medida en que tenemos esta coyuntura, ¿verdad? El año que viene veremos, porque hay que ver cómo está el mercado de commodities, ¿verdad? Pero no hay bases macroeconómicas que puedan decir que el dólar está descontrolado en Paraguay. O sea, nosotros manejamos bien eso, todas las variables acá están bajo control acá. Una última pregunta, Alberto, corto respuesta. Está el BRICS, está el G7, tenemos un Brasil que está jugando al BRICS, un Brasil que está cambiando el rumbo de su política exterior, reconociendo China, la emergencia china, rusa, y por el otro lado tenemos, digamos, un Estados Unidos declinante, pero que nosotros estamos muy vinculados, muy insertos en el eje Estados Unidos, ¿verdad? O sea, hay un eje Asunción-Washington, aunque nosotros no sea igualitario lo que te quiero decir. Nosotros tenemos que movernos ahí, tenemos que seguir ahí, o tenemos que guiñar el ojo a Brasil. Corto te pido, por favor. Cortito. Sudamérica, y dentro de Sudamérica, Brasil, estamos con el dilema de que nuestro mercado más importante es China, ¿verdad? Y por otro lado estamos dentro de la órbita del dólar y dentro de la zona de influencia, inclusive militar, de Estados Unidos. O sea que vimos lo que pasó con Ucrania cuando se pasa la raya, que pasó con Rusia, ¿verdad?
O sea, ese es un dilema para la mayoría de los países de América Latina, el saber que nuestro mercado está allá, pero estamos dentro de la órbita norteamericana. Entonces, Brasil está jugando un poco a dos puntas. Brasil está coqueteando una indefinición, pero claramente se está alineando cada vez más con esto que se llama el eje de las dictaduras, de las autocracias, ¿verdad? Hoy el mundo está dividiéndose entre el eje de las autocracias y el eje de la democracia. Y en la autocracia está Rusia, China, Irán, Corea del Norte, ¿verdad? Básicamente, esto que pasó ahora, que ocurrió en Irán asumió el nuevo presidente iraní. Y ahí fue justamente el líder de Hamas y ahí lo mataron, ¿verdad? Sí. Pero hubo un acto un día antes de asunción del presidente y en esa tribuna donde estaba asumiendo el presidente iraní estaba el líder de Hamas, que murió, ¿verdad? Estaba el líder de Hezbollah, estaba el líder de los Houthis, que son también, que están ahí en el Yemen, ¿verdad? Estaba Irán, ¿verdad? O sea, estaba todo el eje de la autocracia y estaba el vicepresidente brasilero sentado al lado de ellos, ¿verdad? Opa. Eso es, Almin estuvo sentado ahí y eso es cruzar una raya, me parece, con Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que hoy, lamentablemente, la política exterior brasilera está gobernada por el PT, por la ideología del PT, más que por Itamaraty, ¿verdad? Y eso es un problema para nosotros. Vamos a tener que saber jugar, pero claramente Paraguay está alineado hoy con el eje de Estados Unidos, eso sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a los invitados y bueno, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.